Vamos a empezar con Rodrigo Centineo. Te saludo nuevamente. Tú que eres especialista en este tema de infraestructura de carga, ¿dónde se encuentra México en este tema? ¿Y cómo están contribuyendo las OEMs y las partes y la industria o la iniciativa privada para expandir la infraestructura de carga para vehículos eléctricos? Muchas gracias, Nazaret. Bueno, como bien dijiste, nuestro sector es la infraestructura de carga. Eso es lo que sabemos hacer. Hablando de los actores, las OEM han tenido en México un papel medular en el desarrollo de la infraestructura de carga pública. Estamos hablando de que alrededor de un 90% de la inversión realizada en infraestructura viene de este sector de las OEMs en los últimos 5 años. Después tenemos los particulares, que todavía tienen una participación pequeña. Poco a poco se interesan más y más en estar dentro de estas iniciativas de movilidad eléctrica. Pero bueno, una de las figuras que vamos a ver en los próximos años más importantes en el tema de infraestructura son las redes de carga privadas. Que bueno, en este sentido iDrive ya está desarrollando su propia red de carga. Después, por otro lado, tenemos al gobierno, que el esfuerzo más representativo para infraestructura de carga ha sido el programa del PAESE con la CFE en los últimos 2 o 3 años, que a través de bastantes licitaciones ha desarrollado una red de carga de unas 100 estaciones de carga. Bueno, aterrizando esto más o menos en números generales en México, en el ámbito residencial, nosotros hemos instalado unos 7,500 cargadores de 9,000 aproximadamente que hay ahorita en las residencias instalados. Después está el sector de carga de oportunidad, que es la carga que pasa cuando estás haciendo alguna otra actividad. Ejemplo, hoteles, restaurantes, centros comerciales. En ese sector hay alrededor de 2,500 cargadores, todo hablando de carga en AC o quizá mal dicha carga lenta. Y después en la carga rápida y ultra rápida, que son cargadores DC de infraestructura eléctrica muy grande. Estamos hablando de que en el país hay unos 180 puntos de carga, contando todas las marcas. Estos cargadores los encontramos en zonas urbanas, centros comerciales, y también están instalados en rutas conectando ciudades con el fin de lograr que un vehículo eléctrico haga un viaje largo. Son números que crecen todos los días, pero bueno, esto apenas empieza, se requiere de mucha más infraestructura para todo lo que viene, todas las noticias que hemos tenido últimamente. Pero bueno, poco a poco México ahí va dando buenos pasos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y Ernesto Sánchez, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco. En esta área específica de infraestructura, ¿cómo están contribuyendo allá en el estado de Jalisco? Hablando de gobierno, OEMs e iniciativa privada, ¿qué acciones específicas están realizando desde gobierno para apoyar al desarrollo de la infraestructura de recarga? Bueno, antes que nada, buenas tardes, me da gusto participar en este panel, Nasser, verte de nuevo. El estado de Jalisco tiene un plan estatal de energía, que es una de las 5 estrategias en temas de desarrollo económico que tenemos en esta administración. Dentro del plan estatal de energía, que tiene cuatro grandes, digamos, capítulos, comenzando con eficiencia energética, hay un capítulo de electricidad, otro de hidrocarburos y otro de desarrollo energético sustentable. Está planteada la transición de movilidad basada en hidrocarburos a movilidad eléctrica, inicialmente de gasolina, gas natural y luego a electricidad. Cada vez vemos que probablemente sea un salto directo de gasolina a electricidad. En temas específicos de movilidad eléctrica, la infraestructura de carga se está planteando a través de apoyos en 2 sentidos.
Uno es apoyos a través de financiamiento por la Banca de Desarrollo Estatal, lo que se conoce como Fondo Verde, en donde se están incluyendo financiamientos a costos bajos para proyectos que tienen que ver con estas líneas, tanto de energías renovables como de movilidad eléctrica. Eh, el, eh, Esto se hace a través de nuestra banca de desarrollo, el fideicomiso se llama FOJAL. La segunda política pública que tenemos son subsidios directos a fondo perdido a proyectos que tienen que ver con iniciativas sustentables. En este caso, son apoyos directos de esta secretaría. En este segundo caso, son para empresas medianas y pequeñas. Quizás no sea para grandes proyectos de instalar varios cargadores a lo largo de una ruta, pero pueden servir para apoyar el establecimiento de una electrolinera o de una estación de carga. Esto está alineado tanto con el Plan Estatal de Energía como con la estrategia de descarbonización del Estado que está llevando la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Territorial, apoyada en este caso también por desarrollo económico. Entonces tenemos por una parte el financiamiento a tasas muy competitivas por parte de la Banca de Desarrollo Estatal y por otro lado subsidios a fondo perdido. En el segundo caso estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que estamos haciendo, Nazaret, digamos, como parte de estas estrategias a nivel estatal. Muchísimas gracias, Ernesto. La verdad no sabía eso, de que tenían por ahí apoyos a fondo perdido para empresas pequeñas. Yo siempre que me está llegando gente, por ahí te los vamos a mandar, que nos llega gente preguntando de todo tipo de cosas. Encantado. Ahora, Gracias. me da mucho gusto verte también. Ahora, Elías Masri, CEO de Giant Motors, yo sé que tú tienes mucha experiencia en el tema de vehículos eléctricos de última milla. Hablando específicamente de este tema, que yo comparto mucho que el crecimiento o la principal canal para exponenciar el tema de la masificación de los vehículos eléctricos va por ese lado de la última milla. En tu opinión, en tu experiencia, ¿qué potencial tienen los vehículos eléctricos de última milla en nuestro país, en México? Mira, primero, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nosotros te diría que empezamos con esto hace un poco más de 5 años en combinación con universidades nacionales, con Moldex, que es una empresa de Bimbo, y de alguna forma con un proyecto de un camión de 1 tonelada para reparto urbano. Y te puedo decir que en el mercado de última milla sí podemos ver muy claramente en el orden que se necesita un camión como estos, cuántos kilómetros recorre al día, a dónde llega a cargar, por cuánto tiempo llega a cargar, la economía en el manejo de estos vehículos. Y bueno, hoy tenemos ya más de 1,500 vehículos circulando en México con este concepto, y la gran ventaja de un vehículo comercial es que precisamente su infraestructura de carga se encuentra en su almacén de reparto. Los camiones tienen muy claramente su ruta, qué tipo de batería y por cuánto tiempo y autonomía requiere, y la disciplina que en un mercado como el comercial implica un vehículo eléctrico da enormes ventajas, ¿no? Da desde la ventaja del control de gastos del vehículo, desde el desgaste tanto del chofer en el sentido de clutch, en el sentido de torque, en el sentido de muchas ventajas que una vez que uno maneja un camión eléctrico de este tipo se da cuenta. Y por el otro lado también los desgastes propios que implican los fluidos. Entonces, al ser un vehículo eléctrico, de alguna forma todo lo que significa servicio, desgaste y demás que tiene un vehículo a combustión en un vehículo eléctrico, sin duda, en cuanto al control y gasto, es mucho más eficiente. Entonces, pues sí, te diría que en todos estos años que hemos trabajado con la electrificación y manufactura de estos vehículos aquí en México, ha sido una grata experiencia, una gran plataforma para lo que estamos viviendo hoy, ¿no? En donde el mundo sabe que la tecnología va hacia allá. La industria también lo sabe, lo anuncia. Los países ya en muy corto plazo hablan de ser solamente eléctricos. Y bueno, para nosotros pues es el presente, porque realmente iniciando con vehículos comerciales
migrándolo a los vehículos de pasajeros implica ganar una experiencia bien importante en lo que significa, y creemos que en el vehículo comercial de última milla especialmente, un vehículo eléctrico sin duda va a ser una gran alternativa, y ahí sí podemos garantizar en cuanto al impacto ecológico que estaríamos bajando un vehículo a combustión contra un vehículo eléctrico, ya que en los pasajeros hasta hoy ha sido a lo mejor un vehículo adicional, cosa que también creemos que y está cambiando. Pero en el vehículo comercial, definitivamente en ciudades como las de México y un país como el nuestro, merece la pena. O sea, creo que ha sido una grata experiencia y creo que vale la pena ahondar en este tema. Muchísimas gracias, Elías. La verdad es que coincido muchísimo, como mencioné ahorita, que el crecimiento viene por ahí. Dar esta rapidez a esta aceleración al tema de la transición en lo eléctrico. Nosotros en SACUA tenemos ya una línea de I+D enfocada en el desarrollo de vehículos eléctricos utilitarios, porque somos conscientes que, por ejemplo, Bimbo, al no haber opciones, tuvo que tomar acción porque no había quien le pudiera suplir sus necesidades en el ámbito eléctrico, precisamente de vehículos comerciales. Entonces, también nosotros estamos trabajando por esa parte también, poniendo foco y tratando de diversificarnos hacia ese lado. Y ahora me gustaría mucho preguntarle a Luis Lozano, de Toyota, presidente de Toyota México, hablando también en esta misma línea de vehículos comerciales de última milla, completamente electrificados, y tomando en cuenta que Elías ve mucho potencial en esta línea, Toyota, ¿cómo va a afrontar esta necesidad ya inminente y esta urgencia de las grandes empresas, siendo que Toyota es muy fuerte en el tema de algunos vehículos utilitarios? ¿Cómo piensa afrontar esa necesidad y esa urgencia? Bueno, pues muchísimas gracias hola a todos, buenas tardes. Pues déjame decirte que nosotros hemos presentado un vehículo comercial en Estados Unidos que estamos a punto de empezar a comercializar, que se refiere más a la tecnología electrificada de fuel cell. Esa es la fuente de energía del vehículo, más que ser los vehículos eléctricos. Déjame decirte por qué. Porque Toyota tiene una forma de ver un poquito más amplia el tema de electrificación hacia el futuro. Nosotros no pensamos que vamos a movernos de un A a B sin pasar por otras etapas. Nosotros lo que hemos estado pensando es en que distintos países y distintas sociedades y distintos clientes van a tener distintas necesidades. Y por lo tanto, nosotros vamos a mantener abiertas las opciones de electrificación, pues teniendo en oferta tanto los híbridos eléctricos como los plug-in hybrids, como los de batería, los vehículos eléctricos puramente, así como los vehículos de fuel cell y de hidrógeno, que también se mueven con un motor eléctrico. Entonces, pensamos, y somos nosotros un poco, pues pensamos que hay muchísimas dificultades todavía para pasar a una etapa de battery electric vehicles puramente, al contrario de lo que decían algunos de los colegas que están en el panel. Pues principalmente porque pues, hay dos retos gigantescos. El primero pues, es el reto de la capacidad de energía, de generación de un país completo. Hace poco, no sé si leyeron que Japón anunció que se van a hacer carbón cero al año 2035. Y nada más para poder sostener el parque vehicular japonés en batería eléctrica a ese nivel, requiere de una inversión de $38,000 millones. Japón es un país avanzado, desarrollado, etc. Y la segunda cuestión que también está por verse, pues es de dónde viene la generación de energía eléctrica para los propios vehículos, porque está muy bien que los vehículos no hagan emisiones, pero pues si la generación de energía eléctrica se hace vía termoeléctricas, carbón, combustóleo, etcétera, pues evidentemente se va a dejar una huella y no se va a llegar al objetivo, porque al fin y al cabo, mucha de la discusión, desde mi punto de vista, es que nos hemos centrado en la electrificación, pero no nos hemos centrado o no nos hemos regresado a ver cuál es el objetivo de la electrificación. Y el objetivo de la electrificación es la reducción de CO2 y es la reducción de gases de efecto invernadero
Y por eso estamos haciendo todas estas inversiones, las empresas que estamos aquí reunidas, pues exactamente para llegar a esos puntos. Pero esa es una forma de llegar al objetivo. Eso es lo que te quería yo comentar. Muchísimas gracias, Luis. Fíjate que yo que estoy muchísimo en el frente, en la última cerecita, bueno, estoy en todas las partes, pero mi parte favorita es siempre estar en contacto con las personas. Y escucho este argumento en forma de resistencia de paradigma, de decir, no quiero un auto eléctrico porque ya no quiero contaminar, pero la electricidad con la que lo alimento es altamente contaminante a la hora de la generación. Y yo les digo que es que en serio no han razonado que es tan sencillo como compras tu coche eléctrico, instalas algunos paneles solares que te dé la energía suficiente para alimentar tu coche eléctrico. Entonces, en este tema de la electrificación hay que pensar de forma integral. Claro, pero tú estás dando la solución, o sea, tú estás dando la solución en términos de, o sea, tú estás asumiendo que toda la carga va a ser con fuentes renovables, y ese está bien. O sea, evidentemente esa sería la solución perfecta. La pregunta es cuánta gente va a terminar haciendo una inversión privada respecto a eso. Y entonces regresamos al tema de la infraestructura gubernamental y de dónde viene la energía gubernamental. En este país, en países de la estirpe y del estilo de México, y pues habrá otros donde sí, efectivamente, ya los renovables sean mayoritariamente el tipo de generación que se realice. En este caso, pues pensamos que tiene que haber muchísima más inversión y muchísima más conciencia del origen de la electricidad. Coincido. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Bueno, me pidieron por ahí que aportara sobre el tema de cómo ayuda. Como ustedes saben, mi especialidad principal por donde comencé es con temas de comercio digital de vehículos. Tengo ya 17 años de experiencia en plataformas digitales para venta de vehículos. Y me pidieron que comentara cómo ayudaba el comercio electrónico, específicamente en la promoción de los vehículos eléctricos, ya sea de última milla o no. Lo que puedo comentar acá en este sentido es que, como dije, usualmente estoy en todas las partes de la cadena y llego hasta postventa. Nosotros abarcamos todas las partes. En el tema de la colocación, utilizando el comercio electrónico como herramienta principal de desplazamiento, ayuda muchísimo porque permite utilizar esta herramienta que hoy es usada por todos. Digo, las estadísticas están ahí, que el mexicano promedio pasa mínimo 4 horas diarias en redes sociales navegando. Entonces a nosotros nos permite generar utilizar estas herramientas para generar muchísima data de calidad, comentarios reales, tenemos robots navegando, captando información y opiniones de las personas, cómo están pensando, qué opinan de los eléctricos, qué les gustaría, qué no les gustaría. Y muchísimo específicamente el comercio electrónico nos ayuda porque cuando viene gente preguntando por un vehículo de combustión, siempre tratamos de meter el tema eléctrico para conocer su percepción, sus ideas, sus ganas, sus necesidades. Entonces, creemos que es una gran herramienta, la más importante porque a final de cuentas todos tratan hoy de entrar a internet para buscar el auto que necesitan, más arreciado por el tema de la pandemia, y es algo en lo que, como dije, tenemos 17 años, somos quien más experiencia tiene vendiendo autos por internet. Entonces hoy estamos muy avanzados ya con el tema de data, y nos ha ayudado muchísimo ese hecho de que cualquiera que venga a preguntar por un auto, hay que empezar a meter poco eléctrico, a ver qué piensas, cuándo vas a empezar tú, como persona física, como persona, como pyme, como empresa AAA, a pensar en lo eléctrico, qué te está deteniendo, y a partir de ahí empezar a crear soluciones adecuadas para acelerar precisamente la adquisición de un vehículo eléctrico. Luego me quisiera saludar nuevamente a Edgar Estrada de Volkswagen y preguntarle si, en su opinión, qué prácticas que se realizan en otros países en la promoción de adopción de vehículos eléctricos considera que son atractivas o buenas que pudiéramos trasladar y tropicalizar en México, que ha estado funcionando, que él ha visto y que piensa que puede ser una buena opción para traer a México. Adelante, Edgar. Buenas tardes, Nazaret, muchísimas gracias por la pregunta. Buenas tardes a todos. Un placer el compartir con ustedes este panel. La verdad, muy honrado de poder estar aquí con todos ustedes. Pues sí, mira, yo creo que el mundo está cambiando y yo creo que estamos siendo parte de ello.
Creo firmemente en que el mundo tiene extraordinarias prácticas. Lógicamente depende de las regiones, depende de los países. Haremos países emergentes en los que posiblemente esto pueda llevar más tiempo o más recursos o más esfuerzo, pero definitivamente vamos en ese sentido. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Hay una alianza para la recuperación europea, ¿no? En la que muchísimas empresas están inmersas y tienen un propósito fundamental, que es el propósito de un impacto climático cero para 2050. No solamente hablando de lo que es la electrificación de los autos, sino hablando de lo que es la forma de tener la energía, la forma de obtener la energía, la forma de hacer la devolución de las baterías, la forma de hacer el recycling. O sea, es toda la cadena de valor. Yo creo que eso es lo que realmente habla de una infraestructura potente que te permite tener los recursos y el entorno necesario para poder lograr. Yo creo que el poder tener en México y el poder pensar en México en que los esfuerzos no van a poder nunca o van a ser siempre insuficientes cuando sean solos, cuando sean esfuerzos de una sola empresa, de dos o de una entidad u otra. Tienen que ser esfuerzos conjuntos, definitivamente, en los que la iniciativa privada, el gobierno, la sociedad, y las empresas que buscan este propósito van en el mismo camino. Por ejemplo, Volkswagen tiene una clara meta de un Way to Zero, que es una propuesta que nosotros tenemos, que es marcada claramente a la electrificación, 100%. Es un camino escabroso y vamos a decirlo así, desafiante, ¿no? Es un paso muy importante. Sin embargo, se está avanzando a pasos agigantados en este sentido a nivel global, ¿no? Pero vemos que esas propuestas, lo que está pasando en Estados Unidos con Electrify America, por ejemplo, en la que ya se tiene una red de carga muy robusta, tanto en highways, en ciudades, en puntos de interés, etcétera, van haciendo esto. Yo creo que va a ser, en pocas palabras, y lo que sería la conclusión, es que el trabajo conjunto de las instituciones, del gobierno, de la sociedad, es lo que van a lograr que esta infraestructura de movimiento eléctrico, que va a ser la única que nos va a llevar al impact neutral en CO2, va a ser la que realmente nos va a ayudar, ¿no? Esta sinergia entre varias partes. Muchísimas gracias, Edgar. Y Rodrigo y luego Luis, misma pregunta para que te vayas preparando, Luis. Vamos a continuar con Rodrigo. ¿Qué has visto en otros países que podamos traernos acá y aprovechar para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en nuestro país? Me gustaría salirme de la típica es que ya les dan incentivos de la mitad del vehículo. O sea, otro tipo de prácticas que puedan ser interesantes, ¿no? Y no el de regalar los autos. Justo, entiendo perfecto lo que dices. Bueno, primero no podemos dejar de lado lo que ya han comentado Nazaret, Luis, Edgar. Hay que ir hacia la generación limpia y si no, este mundo de la electrificación pierde un poco de sentido, ¿no? Vamos en esta línea. Pero bueno, hablando de lo que más podemos aportar, que es infraestructura, me gustaría, antes de pasar a las buenas prácticas de otros países, me gustaría comentar un buen modelo que se está implementando en México y que no necesariamente se repite en otros países, y es el de incluir el cargador y la instalación del cargador en la venta del vehículo. Esto es nuestro día a día y vemos una retroalimentación súper positiva de los usuarios y al final se traduce en una buena experiencia, facilitar la adopción de la movilidad eléctrica, ¿no? Pasando ya a temas internacionales, el primer punto que me gustaría tocar es la estandarización de protocolos de carga, estamos hablando del conector. Un gran caso de éxito es Europa, donde adoptaron el tipo 2 y el combo 2 en AC y DC. Que bueno, se ha traducido en lo que pasa en el día a día es hacer que la infraestructura de carga pueda ser accesible para la mayor cantidad de gente, ¿no? Hacer eficientes los recursos. Después, como segundo punto, es que la infraestructura de carga instalada públicamente debe ser enfocada a cargadores inteligentes, porque de lo contrario no se puede implementar software. ¿Cuál es la ventaja de tener software en cargadores?
La primera es que el usuario tiene una interacción con la carga a través de una aplicación. Todo lo hace más fácil, el pago, la liberación de carga, encontrar cargadores, etc. La segunda es que el dueño del cargador pueda controlar y hasta cobrar el uso del cargador. Y después, operadores como nosotros, que puedan dar un mantenimiento y mantener el nivel óptimo la red de carga. Es de lo más desagradable manejar un vehículo eléctrico, llegar y que no funcione el cargador, ¿no? Y bueno, y por último, el desarrollo de infraestructura pública. Como bien comentaba Edgar, aquí sí se necesita coerción de varias entidades. Es muchísimo capital el que hay que invertir. Que en realidad lo que busca esta infraestructura de carga es erradicar la ansiedad de rango, que es este miedo de la gente de quedarse en la calle sin energía. Bueno, el tener cargadores cerca o bien ubicados hace que esto se elimine. No es que quiera generar una comparación, porque cada mercado es diferente, pero para guardando las proporciones, China, que tiene 500,000 cargadores públicos, Estados Unidos tiene 100,000 cargadores públicos, y bueno, México ya mencioné las cantidades que tenemos. Vamos en buena dirección, pero creemos que hay que apretar el acelerador en este sentido para poder llegar a abastecer y satisfacer lo que se viene, que sabemos que va a ser grande, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo. Fíjate que coincido mucho en el tema de brindar a los clientes soluciones integrales, donde les proveas el vehículo y incluso les cures todas las fobias posibles. Hablando, por ejemplo, del tema de la ansiedad de no voy a quedar tirado. Les quiero compartir, por ejemplo, que nosotros, pensando en esto, de que lo eléctrico tiene que abordarse de forma diferente completamente y hay que romper en cantidad de paradigmas, lo que hicimos fue integrar soluciones y decir, por ejemplo, para una persona física, ok, acá tienes el vehículo, te lo personalizo lo más posible, pero te lo doy con un centro de carga que ya va a estar instalado en tu casa, o sea, ya tú vas a llegar con tu coche nuevo, pero ya va a estar tu centro de carga listo, nosotros vamos a mandar gente que te va a ayudar a hacer todo para que ya esté listo y no tengas que batallar por nada. Tienes los mantenimientos incluidos, ya no vas a tener que estar calculando sí o no. Y luego le metimos el factor financiamiento, que es muy importante, que nosotros consideramos que es una de las trabas por las cuales las personas no adoptan o no compran un auto eléctrico, y es que inicialmente el valor de inversión de salida suele ser más alto. Entonces desarrollamos, como nosotros tenemos empresas de distintos giros, lo que hicimos fue desarrollar un programa de financiamiento y de arrendamiento extendible hasta 8 años. Entonces le damos un producto completamente integrado con todos los complementos y le metemos un financiamiento bastante largo que lo vuelve muy amable. Y esto es para las personas físicas. Y hablando del última milla, que tiene otro tipo de necesidades, tenemos también estacionamientos que metimos dentro de los financiamientos para darle soluciones de decir, te doy el auto eléctrico, te lo guardo en la noche, te lo cuido, te lo lavo, te lo cargo para que tú nada más te dediques a operar. Es la parte como nosotros hemos abordado, esa no la vimos en ninguna parte, pero pensamos que aquí podía funcionar precisamente para que no hubiera resistencia a la hora de adoptar uno de nuestros vehículos comerciales. Y me gustaría hacerle la misma pregunta como comenté a Luis Lozano, presidente de Toyota México. ¿Qué piensas que puede funcionarnos aquí de otros países para acelerar la adopción de vehículos eléctricos por parte de las personas y empresas? Pues yo insisto con el tema que yo creo que más de vehículos eléctricos tenemos que hablar de electrificación de la flota. Y no solamente tenemos que hablar de una sola opción de vehículos eléctricos puramente, de baterías eléctricas, que sí, serán una opción, evidentemente, y deben estar dentro de este marco, pero debemos de seguir ofreciendo a los clientes distintas formas de electrificación, que son, insisto, los híbridos eléctricos, los plug-in hybrids y los vehículos de hidrógeno, que van a ser opciones, y ya son opciones en algunos de los mercados más grandes del mundo, porque al fin y al cabo
pues cada cliente tiene sus necesidades, y en ese sentido, mientras se lleguen a los objetivos, que es a lo que yo me refería hace un momento, mientras se lleguen a los objetivos y sea una manera eficiente y eficaz de llegar a ellos, es como va a ser más fácil que todos cumplan, y como los clientes puedan ir adoptando poco a poco, gradualmente, estas tecnologías de electrificación. Entonces, esa sería mi observación. Lo he visto ya en varios países del mundo. Muchísimas gracias. Y bueno, en la siguiente pregunta me gustaría muchísimo que nos ayuden con una respuesta. Edgar Estrada y Elías Masri. Voy a comenzar con Edgar para que Elías tenga tiempo por ahí de pensar en su aportación. Edgar, ¿cómo piensas tú que se puede comparar, o más bien, cómo comparan ustedes el costo total de propiedad de un vehículo eléctrico o híbrido en comparación con un vehículo tradicional de combustión interna? ¿Cómo hacen para darle al cliente esta justificación o lo que todos están buscando, que es la viabilidad financiera? ¿Cómo hacen esa comparación? Oye, muchas gracias por la pregunta. A mí no me estás dando chance de pensar. Entonces, si quieres pasamos con Elías y luego regresamos. No, para contigo. nada. Al contrario, para nada. No, con mucho gusto. No Mira, listo. el tema es el siguiente. Yo creo que es un poco temprano para ya hablar de un cost of ownership en su totalidad, porque estamos, como bien decíamos, incursionando en esta tecnología. Todavía estamos aprendiendo muchísimo en muchísimos aspectos. Hay países, nosotros todavía dentro de la marca Volkswagen no hemos lanzado un coche full eléctrico en México, en este país. Lógicamente estamos en el estudio, estamos en el desarrollo, pero todavía estamos, yo creo que un poco alejados de poder tener una realidad, sobre todo en el TCO, en el Total Cost of Ownership, hablando de 5 o 6 años. Sin embargo, ¿qué es importante comentar? Que todo esto, y me regreso un poquito a la parte inicial, todo esto va a depender del sistema completo, es decir, el sistema de lo que significa el adquirir el vehículo como tal, o sea que ese es el valor que tendrá el vehículo, pero sobre todo el tema, por ejemplo, de la carga, del valor de la carga, del valor de la energía. O sea, esto también va a ser muy importante, ¿no? Hay esquemas, por ejemplo, en los que el cliente paga solamente una parte de la carga. Hay esquemas donde paga el full charge. Depende del país, depende de la legislación, depende de muchísimas cosas. Y eso, evidentemente, hace que se mueva también el total cost of ownership. Pero hay un tema también adicional que es importante. El tema de los mantenimientos. Uno de los temas que estamos convencidos también es que cuando nosotros podamos contar con autos totalmente eléctricos, la relación de mantenimiento, del costo de mantenimiento va a ser menor, evidentemente, que el de los costos de los autos de combustión interna. Y esto es derivado de las piezas de desgaste que cuentan con los autos, simplemente el cambio de aceite, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas tan simples, pero que lo hacen tan robusto, que cambia, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, yo creo que todavía nos hace falta tiempo para poder llegar a ese momento en el que podamos tener una respuesta más sólida en ese aspecto. Sin embargo, creo que va a depender mucho también de las condiciones de cada uno de los países, de cada uno de los mercados, y en su caso ya enfocándonos al mercado mexicano como país emergente, insisto en que tendrá que haber muchísima sinergia y muchísimas alianzas para que realmente podamos todos salir adelante y ofrecer entonces costos óptimos a los clientes, ¿no? Tanto lo que comentaban, y que estoy muy de acuerdo con Rodrigo, en el tema del cargador de casa, del cargador de la oficina, pero ¿qué pasa con el del highway, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con el del centro comercial? Y entonces creo que toda esa parte es la que se tiene que combinar para que realmente se pueda hacer un paquete atractivo para el cliente al final. Muchísimas gracias. Elías. Bueno, tú sí tienes yo creo que tú tienes muy bien dominado la respuesta a esta pregunta. Así es, mira, primero que nada, pues comentar, nosotros llevamos ya un año que lanzamos inclusive los vehículos de pasajeros en México eléctricos totalmente. El año pasado Jack fue la marca más vendida en vehículos eléctricos en México, y en vehículos comerciales tenemos 3 vehículos desde 1 tonelada hasta 4 toneladas totalmente eléctricos. Todo esto lo comento porque es lo que nos ha llevado a justamente contestar esta pregunta a cada uno de los que nos han comprado un vehículo eléctrico, ¿no? Primero que nada,
Rodrigo bien lo decía, eDrive ha estado involucrado en gran parte de nuestras ventas, entregando e instalando los cargadores en casa. Las autonomías de las tecnologías actuales, desde 300 hasta 500 kilómetros, permiten bastante bien de que alguien que tiene un uso de 20, 30 kilómetros diarios lo cargue cada 8 o 10 días en su casa, y el chiste que siempre decimos es, con que duerma en su casa un día a la semana, carga su vehículo. Y de alguna forma, cuando hablamos del valor del vehículo, recordemos la diferencia entre comprar un activo o hacer un gasto. Cuando uno está comprando un vehículo eléctrico, por supuesto está invirtiendo más dinero que en un vehículo a combustión. La diferencia en el tiempo y cuanto más kilómetros recorre, ese activo que pagamos al principio, compensado con el gasto que se ahorra en relación a, prácticamente es como la quinta parte el valor de la energía contra la gasolina, o inclusive el 20% en relación al mantenimiento y desgaste. Eso permite que en el largo del tiempo el dueño de ese activo sea dueño de ese dinero que pagó, y realmente lo que no se considera es que ese activo también se vende. Y si tenemos esa depreciación normal en un vehículo a combustión, que por dar un ejemplo valga 100,000 pesos y uno eléctrico valga 200, estos 100,000 pesos al momento de vender, el que vende el de 200 con la depreciación va a ganar 100, y el que tenía el de combustión va a ganar 50. Entonces realmente la cultura, y yo creo que aquí es un tema de educación, más de cuestionar cuál es el futuro de la electrificación, yo creo que es un tema arduo de educación en relación a la costumbre, al uso, a los mitos. Nosotros, la verdad, hemos enfrentado este año, hoy tenemos una demanda que sobrepasa nuestra capacidad de lo que hemos podido responder. La verdad, creo que México ha avanzado enormemente de hace 5 años que entramos con los vehículos, a fabricar los vehículos de Bimbo junto con Moldex, y que hoy circulan, a hoy estar en contacto directo con familias, con consumidores finales, con chavos, gente joven que entiende bien lo que significa ya no ir a una gasolinería, cargar en su casa, que ya saben cuánto porcentaje de consumo de energía tiene su coche en un trayecto de X a Y, donde ya el nervio de que si me quedo con batería o no está superándose. Yo creo que aparte de eso, el concepto en el que hemos entrado, que ha sido una ventaja enorme para nuestros dealers, a más de 40 dealers que tenemos a nivel nacional, es que los coches eléctricos de Jack son gemelos de los mismos coches a combustión. Y nunca vamos a pensar en los volúmenes de combustión contra eléctrico todavía, más sin embargo el crecimiento es importante. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que las partes son comunes. Un coche eléctrico, un coche a combustión, tiene accidentes, tiene desgaste de balatas, tiene desgaste de otro tipo de hules, de asientos, etcétera. Y cuando hay accidentes y demás, el tener la parte disponible, porque ese coche está hecho a gran escala, permite que toda agencia tenga tu parte de un vehículo eléctrico a combustión disponible. Y yo creo que ese es otro de los grandes temores que ha existido cuando son vehículos eléctricos icónicos y únicos contra vehículos que son gemelos de un gran volumen, ¿no? Entonces, creo que esto que te digo de los 3 grandes mitos del eléctrico, que es la autonomía, el costo y por supuesto la infraestructura, se pueden superar de una manera, y yo creo que el volumen de la venta de estos vehículos nos permitirá que tanto eDrive como ese tipo de empresas que hacen infraestructura, gobiernos que entendamos la deducibilidad, los ahorros que tiene en el tema, el hecho de que un vehículo eléctrico en una empresa te genera un efecto directo en el EBITDA porque no tienes el gasto, sino lo tienes en depreciación. Todo este tipo de situaciones permitirían entender que el vehículo eléctrico está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y sí creemos nosotros definitivamente en la tecnología 100% eléctrica, sin descuidar y sin dejar de atender las tecnologías de ahorro de combustible que ha habido en los vehículos a combustión. Y creo que esto nos permite las trayectorias que hoy se tienen, las costumbres que se tienen,
¿Y habrá gente para el vehículo eléctrico? Seguramente no la habrá en algunas ocasiones y esperemos la infraestructura de carga rápida en carreteras largas, que es donde más está el reto de los eléctricos. Pero a nivel ciudad, yo les diría, estamos ya en la época de los vehículos eléctricos. Muchísimas gracias, Elías. Y bueno, para cambiar un poquito, que tenemos muy callado a Ernesto, no nos hemos olvidado de ti. Platícanos, hablando de Jalisco. Yo sé que ustedes tienen este plan de energía, de desarrollo y de electrificación. ¿Qué planes tiene Jalisco para impulsar la electrificación en su estado? Tanto en términos de proveedores como en términos de incentivar la venta de vehículos eléctricos o híbridos. Bueno, regresando a lo que comenté inicialmente, tenemos 5 estrategias para impulsar el desarrollo económico del Estado. Una es el Plan Estatal de Energía. Tenemos una estrategia de hub logístico. Tenemos atracción de inversión extranjera directa, transformación digital de las empresas y una de nicho específicamente que es desarrollar la cadena de suministros de vehículos eléctricos. Jalisco tiene una tradición de manufactura avanzada ya de más de 4 décadas. Tenemos una de las más grandes concentraciones de industria electrónica de Norteamérica, con empresas contratistas que emplean 5 o 10 mil empleados en un solo techo y que están produciendo en este momento ya componentes para Tesla, por ejemplo. 20% de los componentes se producen en Jalisco. 30% de la nueva Homer eléctrica también estará produciendo aquí por parte de nuestros contratistas de manufactura electrónica. Tomando en cuenta esa disponibilidad de talento y de capacidad de manufactura, es que propusimos la estrategia de desarrollar fuertemente la cadena de suministro de automóviles eléctricos hasta tener ensambladoras aquí en el estado. Todo esto tiene que estar soportado por temas logísticos, por ejemplo, como concluir la vía de Guadalajara a Aguascalientes, en los muy avanzados, por temas de disponibilidad de energía, porque una planta de estas grandes demanda 300 megawatts, a veces más, 400 megawatts, un solo sitio, que es un pueblo pequeño, ¿no? Ni tan pequeña, una ciudad media. Entonces, por eso tenemos todas estas estrategias en paralelo. Dentro de esto, hemos avanzado en atraer inversiones adecuadas para estos nichos. Estamos trabajando muy de cerca con grandes fabricantes de baterías, sobre todo chinos, para que establezcan operaciones aquí en Jalisco y por supuesto también con empresas locales, medianas y pequeñas para que se desarrollen en ese sentido a través de nuestros programas de incentivos a la industria. Ahora, específicamente en temas de subsidio de compra de automóviles, no los maneja esta secretaría, se manejan. Por otro lado, tiene que ver más bien con temas de impuestos estatales, de tenencia, etcétera. No los manejamos directamente nosotros. En lo que estamos enfocados es en establecer esa cadena de suministro de vehículos eléctricos, tomando en cuenta que también nuestros estados vecinos y socios en la Alianza Centro Bajío Occidente, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, tienen ya una industria automotriz desarrollada para vehículos pequeños, bueno, no los grandes vehículos comerciales que se fabrican en el norte, sino vehículos de uso de consumo, y la cadena de suministro de otras partes está ya desarrollada. Entonces, vamos bien, vamos avanzando de una manera muy interesante, pero no se puede hablar de una estrategia aislada, porque se tiene que tener también habilitada infraestructura logística, infraestructura eléctrica, desarrollo de cadena de suministro. Hay varias estrategias que tienen que implementarse digamos, en armonía para hacer este desarrollo y yo creo que vamos muy bien encaminados a concretarlo. Entonces, la respuesta sería, sí la tenemos, estamos avanzando bastante bien y depende también de otras estrategias que están avanzando también de una manera muy satisfactoria en términos de atracción de inversiones. Te comento, el año pasado crecimos 38.4% de inversión extranjera directa contra 2019, cuando el país se redujo en 11.3%. En generación de nuevos empleos de agosto a febrero
crecimos en 56,000, 58,000 nuevos empleos. Fuimos el primer generador de empleos en todo el país, muy por arriba del segundo lugar que generó 52,000. Entonces, estamos haciendo todo esto con enfoque en movilidad eléctrica, pero también otros nichos de inversión extranjera, sobre todo en manufactura avanzada. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Felicidades por estos Gracias. logros que compartes. Y a manera de comenzar, vamos a empezar a cerrar el panel. Entonces, vámonos con el tema de conclusiones. Contigo mismo de una vez para ya no dar la vuelta. A manera de conclusión, ¿qué oportunidades tú detectas que representa para México participar más en el suministro de partes de vehículos eléctricos e híbridos, hablando de esta transformación que está sufriendo toda la cadena de suministro? Sí, bueno, es muy buena pregunta. Nosotros no quisimos enfocarnos a combustión interna porque las grandes inversiones que se hacen en plantas de motores o en plantas de componentes de motores de combustión interna, pues muy pronto, de acuerdo a retornos de inversión, no sé, criterios de 10, 15 años, pues van a ser ya riesgosas. Por eso nos enfocamos a vehículos eléctricos. Ya se mencionó, la cantidad de componentes es mucho menor, 10% de componentes de uno de combustión interna. Hay una transformación radical de la cadena de suministro y también de servicios alrededor de estos. Entonces no nos queremos quedar atrás, oportunidades muy grandes, digo, se están dando varias coyunturas a nivel global, además del distanciamiento comercial de Estados Unidos y China, del Tratado de Libre Comercio en su nueva versión, donde pide que el 75% de los componentes sean producidos en la región, incrementando la cantidad de un 62 a un 75 en este periodo corto. Y la electrificación de los vehículos que está cambiando completamente la cadena de suministro. Entonces, una gran oportunidad también junto a un mercado muy grande que es Estados Unidos. Y yo creo que tenemos que entrarle con todo. Por supuesto que tiene mucho que ver también estrategia energética nacional, no solamente estatal, y bueno, es un tema que nos daría para 20 paneles de estos, pero por eso en Jalisco estamos haciendo nuestra propia estrategia energética y plan estatal de energía. Y bueno, estrategias también de desarrollo industrial, atracción de inversiones, por eso dentro de la Alianza Federalista creamos la Agencia de Atracción de Inversiones, que de alguna forma reemplaza a ProMéxico, y estamos tratando de trabajar en el sentido de aprovechar estas grandes oportunidades, y una de las coyunturas fuertes es esta electrificación de la industria automotriz. Entonces, gran oportunidad, hay que poner las pilas y hay que pensar en el futuro y no en el pasado. Muchísimas gracias, Ernesto. Coincido completamente. Y como dije, ya para comenzar a cerrar, para que nos ayuden con sus conclusiones, vamos con Luis Lozano. Precisamente considerando este impacto que está teniendo la producción de vehículos eléctricos en toda la cadena de suministro y que hay toda esta transformación en proceso de la misma, ¿tú qué oportunidades ves para México? Pues mira, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy relevante porque efectivamente pega en el futuro de la manufactura y de nuestro futuro como potencia exportadora que somos, si lo vamos a poder mantener en el futuro, particularmente en la industria automotriz. Evidentemente, las empresas globales como nosotros ya tenemos nuestros propios retos de reducción de emisiones de CO2. Ya tenemos y ya invertimos en nuestras propias tecnologías y ya están las tecnologías, algunas disponibles, algunas más masificadas, algunas menos. Pero lo que sí tenemos que pensar es que nuestros vecinos regionales, Estados Unidos y Canadá, acaban de anunciar también su compromiso de llegar a un nivel de carbón cero para el año 2035, si no mal recuerdo. Y el punto es que para ello, pues vamos a tener que suministrar vehículos dentro del Tratado de Libre Comercio hacia nuestros principales mercados que son en el norte, pues con estas condiciones. Entonces, en esto se vuelve muy importante la política pública de este país. Y la política pública de este país tiene que ser una política pública integral, tiene que ser una política pública que haga sentido no solamente en lo que es el resultado de la emisión del vehículo por sí mismo, sino cómo facilitamos que las empresas globales establezcan estas plataformas de producción y manufactura para vehículos electrificados en México. Y otra vez, pues requerimos de que no solamente se diga que hay una intención de eso, sino que se lleguen
se cumplan con leyes, se modifiquen leyes, hay una política energética coherente con lo que tenemos que pasar, porque al fin y al cabo, las plantas industriales otra vez, pues no se pueden, no, o sea, no pueden estarse alimentando de energía sucia para generar vehículos limpios. Hay una integralidad estratégica en la política pública que es necesaria para poder atraer esto. Y si no hacemos esto, pues vamos a poder perder varias oportunidades, porque también otra cosa que es importante, que aquí el secretario no me dejará mentir, es que pues si México piensa que está compitiendo contra Brasil, o contra Indonesia, o Malasia, o países de nuestro entorno macroeconómico, no es cierto. Nosotros estamos compitiendo contra el sur de Estados Unidos en muchos de estos aspectos. Y en ese sentido, pues las políticas públicas sí generan una certeza suficiente para que se invierta allá en lugar de acá, pues va a pasar eso. Entonces, yo en ese sentido pienso que es muy relevante que el país haga una introspección, entendamos que la evolución hacia la electrificación es un hecho ya imparable y solamente queda saber si queremos subirnos o no. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Coincido. Siempre digo que hablando de electrificación o de vehículos eléctricos, tiene dos características. Es inevitable y es necesario. Entonces, no te puedes mover de ahí. Si tomas esto como base, ya sabes que sí o sí tienes que ir por allí, ¿no? Y entre más te tardes, más mercado y más pulmones, capacidad pulmonar vamos a perder. Y bueno, quiero continuar con sus comentarios finales para que Elías, por favor, nos compartas. Y ahí me voy a ir no hacia Estados Unidos, sino hacia Latinoamérica con el tema que te gusta, que es vehículos eléctricos de última milla. ¿Cómo ves tú el potencial? Porque creo que ya nos dimos cuenta del enorme potencial de desarrollo que tiene de México hacia Latinoamérica. Mira, aprecio mucho la pregunta y no puedo coincidir más con el secretario Ernesto, con Luis. Yo creo que de alguna forma México tiene una gran oportunidad. Estamos geográficamente muy bien ubicados. Como bien mencionábamos, somos autopartistas, o sea, realmente es un país productor, exportador. Creo que la oportunidad del vehículo eléctrico en sus partes nodales de la electrificación permitiría sin duda el volumen, el generar mucho más oportunidades en México de autopartes. Y bueno, ahí el esfuerzo realmente es romper con todos estos mitos y entender que México es un país que está listo para recibir vehículos eléctricos, que la orografía, que los espacios de las ciudades, que el tipo de personas, créditos que hay en los bancos, etcétera, nos permitiría generar el volumen y con ello, sin duda, ser el bastión de fabricación y de ensamble para países especialmente, y yo lo veo con mucho más oportunidad en Latinoamérica, que sin duda, hablando de la última milla y pensando definitivamente en vehículos de grandes flotillas, que no solamente tienen sus grandes flotillas en México, todas estas grandes flotillas que conocemos tienen sus operaciones en Latinoamérica y están migrando. De hecho, camiones que estamos negociando en México ya hoy circulan en Colombia, hoy circulan en otros países de la misma empresa que hoy es transnacional hacia Latinoamérica. Entonces, creo que México, las universidades han hecho un gran esfuerzo. Nosotros hemos trabajado muy de cerca, especialmente con el TEC de Monterrey y otras, básicamente en desarrollar las necesidades en la última milla de que no todos los vehículos requieren todo el tamaño de batería que hoy se da como autonomía. Si ajustamos el vehículo al tipo de logística y necesita 100 kilómetros de autonomía al día, probablemente el paquete de baterías tenga que ser más chico. Eso hace que el costo sea más chico, que la carga sea más rápida y que tenga mucho más versatilidad al tipo de mercado al que se dirige, ¿no? Entonces, la electrificación no solo es ir generando vehículos cada vez con mayor autonomía y cada vez con menor costo, sino hacerlos básicamente a las necesidades de cada uno de los usuarios que hoy se tienen para este tipo de vehículos. Creo que la flexibilidad de plantas, los componentes que se tienen, todo nos permitirían enfocarnos
Y yo creo que así como México, las grandes flotillas como Latinoamérica, estamos ávidos y listos para migrar de una manera consciente y bastante más rápida de lo que pensamos hacia esta tecnología. Muchísimas gracias, Elías. Y bueno, vamos a ir cerrando. Despedimos a Ernesto, que a las 5 puntual tiene que salir a otra reunión. Le agradecemos su compañía y su participación y sobre todo compartir su experiencia del precioso estado de Jalisco. Y vamos a cerrar con un comentario hablando específicamente del tema de las baterías. ¿Puede afectar el alto valor de reposición de una batería para que afecte el valor de reventa del vehículo eléctrico? Esta me gustaría comentar un poco, que yo le digo a las personas que nada tiene que ver y que no piensen en eso. ¿Por qué? Siendo muy lógicos y muy claros y objetivos, hoy una batería de un auto eléctrico es muy costosa, representa aproximadamente la tercera parte del valor total del vehículo. Yo le digo a las personas que cuando tenga que reponerse no tienen ni que preocuparse, es tecnología. Lo que hoy me cuesta, lo que hoy es de este tamaño y me cuesta el 30% del valor de mi vehículo, cuando tenga que reponerlo allá dentro de 8, 10 años, probablemente voy a poner una batería de este tamaño a una 20% de lo que hoy me cuesta. Es decir, más pequeño, mejor, más eficaz y muchísimo más económico. ¿Por qué? Nuevamente es tecnología. Pongo el ejemplo de los celulares. Antes el celular smartphone te costaba carísimo y tenías que tener un plan de datos muy caro para obtener uno, y hoy te los regalan y es muy barato y accesible tenerlos. Y adicional sumo el tema de los yacimientos de litio encontrados en México hace poco, que pienso que va a detonar también un desarrollo que hoy yo no lo tenía considerado, de baterías de litio. Entonces, vamos a terminar. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Edgar, agradecemos muchísimo. Ya no alcanzamos a despedirnos todos. Te damos 30 segunditos para que te despidas, porque nos faltaste tú y nos faltó Rodrigo también. Y bueno, queda como casi un minuto para cada uno. Adelante. Muy bien. Bueno, yo creo que mucho se ha dicho. Estoy muy de acuerdo con lo que mis colegas han compartido. Yo creo que al final del día la electromovilidad es el futuro y es la forma en la que este mundo va a ser sostenible. En la marca Volkswagen estamos dirigidos hacia allá. Pensamos que es lo más óptimo, ¿no? Y lo que sí necesitamos, y que creo que es fundamental, y todos lo mencionaron, es el soporte de todo el sistema, las instituciones, el gobierno, para lograrlo, ¿no? Entonces, creo que es el camino en el que tenemos que seguir. Gracias. Muchísimas gracias. Rodrigo. Bueno, de manera corta, seguramente en el auditorio hay personas o empresas que quizás están enfrentando el problema de aterrizar proyectos de carga de vehículos eléctricos desde residencial, público, redes de carga. Aquí en eDrive sabemos que no es algo fácil, es desconocido para muchos. Tienen las puertas abiertas desde un consejo, una opinión, hasta alguno de nuestros servicios. Al final, el objetivo de todos estos esfuerzos es que hacer más eficiente y más rápida la adopción de la movilidad eléctrica. Y bueno, nuestro granito de arena en ese movimiento es esta parte de infraestructura. Tenemos mucha experiencia y creemos que los podemos ayudar mucho.